El Día de Muertos en México. La historia y origen del Día de Muertos es bastante extensa. Se remonta a la época prehispánica y sobrevivió a la llegada de los españoles gracias a sus similitudes con las celebraciones católicas. Esta celebración mexicana, llena de color, aroma y deliciosos sabores que sobrepasa más en una fiesta, es catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, pues nos da identidad. Mantengamos viva la celebración del Día de Muertos, una tradición que nos ayuda a recordar a todos nuestros seres queridos. De acuerdo con los historiadores, la celebración del Día de Muertos tiene su origen en la época prehispánica. Los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraba la existencia de 4 destinos para las personas, según la forma de morir. El Tonatihuican, o Casa del Sol, era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcahualco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. El Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o al parto. Se pensaba que, para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Este era el lugar al que iba la mayoría de los muertos. Para arribar al Mictlán, el difunto debía esperar 4 años, tiempo en el que era devorado por Tlaltecuitl, la diosa de la tierra. Se iniciaba un viaje por los 9 niveles del inframundo mexica, explicados y encontrados en varios códices. Cruzar el río Apanayoapa, pasar desnudo el Tepet Monanamixian, un lugar en el que constantemente chocaban 2 cerros. Enfrentar a una culebra que resguarda el camino. Atravesar el Ixtepetl, el Cerro de Navajas. Recorrer 8 cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Sehueyecan. Transitar otros 8 caminos. Itzeyacan, lugar donde el viento corta como navaja. Caminar sobre el Apanhuayo, un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Xochitonal. Atravesar otro río, el Chiconahuapan, con la ayuda del perro Xoloscuincle. Y finalmente, llegar al Itzmatlamanchcoloapan, el recinto donde moran los dioses de la muerte. En este último lugar, en el que el difunto se encuentra con Mictlantecuhtli, el dios del inframundo, para darle algo especial. Era el dueño y señor del lugar de los muertos, el Mictlán. El Mictlán también era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa Mictlantecuhtli. Cuando la persona estaba ante la presencia de la deidad, debía darle las ofrendas con las que habían sido enterrados, los granos de maíz, el frijol, las piedras preciosas y otros productos. Dentro del arte, a estos dioses los son representados principalmente con un esqueleto, hombre con rasgos cadavéricos, sangre e incluso con su hígado expuesto, acompañado de diversos atavíos como penachos, sombreros, collares, cinturones y textiles de algodón. La celebración del Día de Muertos tras la conquista. ¿Qué pasó entonces con esta celebración? Después de la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo,
como otras fiestas religiosas mexicanas. Los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. La fiesta de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII. Durante estas fechas, las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. También había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos realizada justo un día después de Todos los Santos. Fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que azotó a Europa. Fue así como el Día de Muertos se redujo a tan solo 2 días, el 1 y 2 de noviembre. Aunque en otras regiones, como en Oaxaca y en Puebla, se extiende a varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos adentro y los pobres en el atrio. Se adoptaron costumbres españolas, como el consumir postres con forma de huesos que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner en el altar las veladoras, los cirios, y de esta forma los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII como una forma de prevenir enfermedades al construirlos a las afueras de las ciudades. No se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Este es uno de los elementos más representativos de la fiesta de los fieles difuntos, pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que ellos amaban, además de velas, flores y otras decoraciones. El origen de la ofrenda de muertos tiene relación con la ofrenda que se añadían al enterrar a los hombres y las mujeres mexicas, así como en los altares en la Nueva España que se colocaban para interceder por las ánimas benditas del purgatorio. Esta tradición sigue viva hasta este siglo XXI, especialmente en las zonas rurales e indígenas de México. Por su parte, en las ciudades mantienen la costumbre de la ofrenda colocarla en la casa a partir del día 28 de octubre. Elementos que se ponen tradicionalmente en la ofrenda. La flor de cempasúchil. Se cree que su fuerte olor e intenso tono naranja lleva a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. El sahumerio con el copal e inciensos ardientes, estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán los difuntos. Las velas, las veladoras y los cirios, ritual cristiano que indica que la luz brinda esperanza para las almas. También las ayudan a llegar a las casas de sus familiares. El agua. Un vaso de agua fresca saciará la sed de los difuntos después de una larga travesía al hogar. Sal. Tomar un poco de este elemento ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Fotografías. Con ellas se recuerda al ser querido a quien se le dedica la ofrenda, aunque en algunas comunidades en vez de fotografías se colocan espejos. Alimentos. Se colocan los platillos favoritos de los seres queridos, así como también frutas y desde luego pan de muerto, calaveritas de azúcar,
postres, dulces de calabaza, de arroz, de jocote y el papel picado que no puede faltar. Este ornamento 100% natural que da color al altar de muerto, aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por material, bordados y follajes. Qué importante es recordar a nuestros fieles difuntos, preservar nuestras tradiciones y principalmente conocer el origen e historia del Día de Muertos. Gracias.